La Reina Beats. Gracias por estar en sintonía con nosotros en MMA Info nuevamente en otra muy interesante entrevista, y en esta ocasión tenemos a Big Bart Geraldino. Todo el mundo sabe de verdad sus laureles en judo y de lo que representa para las artes marciales de la República Dominicana, pero en el día de hoy vamos a tocar otra faceta interesante que él domina a la perfección y uno de los mejores en ese tema, que es sobre la preparación física. Así que, Big Bart, esta plataforma es suya y un placer tenerlo aquí. Así es. Gracias, buenas noches primero y buenas noches a todos los que verán esta entrevista. Para mí es un honor contribuir en lo que sea necesario para el desarrollo de las artes marciales, especialmente en esta nueva modalidad que ha surgido, que le ha dado un giro a las artes marciales y una importancia a cada una, aunque muchos ven solamente el MMA, pero el MMA ha hecho que todas las otras artes marciales se revitalicen, si le podemos llamar así. Así es. Y es de mucha felicidad para todos los artes marcialistas que esta modalidad siga atrayendo público y siendo centro de atención. Así es. Excelente. Ariel, ¿podemos iniciar? Sí. Antes de pasar con lo que es ya su área en sí, me gustaría que usted nos hable un poquito de ese proyecto que usted tiene, de esa empresa que es G-Health, que nos hable un poquito sobre en qué consiste, qué se trata ya y todo eso. Ok, bueno, a mí no me gusta llamar la empresa porque trata con la salud del ser humano, tú ves. Ok, disculpe. Yo tengo un centro de salud que tiene varias vertientes, como son el entrenamiento de atletas élite, o entrenamiento de atletas que quieran llegar a ser un atleta élite o de alto rendimiento, como la gente le llama. También tiene el área del ejercicio clínico, que son personas que necesitan hacer ejercicio pero bajo una supervisión clínica. Y otra parte de él mismo es la rehabilitación de lesiones, ya sea para atletas o para población general. Tenemos esas tres áreas, en la cual tenemos ya 6 años aproximadamente como institución, porque obviamente yo lo hacía de forma privada anteriormente, hasta que me independicé, tratando de poner ya toda mi experiencia junta en un solo sistema. Y bueno, ahí estamos al servicio de la comunidad. Excelente, muy interesante. Yo he visto los resultados ahí, he sido testigo porque entreno con una persona que vaya, Arturo Bernstein, que he visto el cambio que ha dado desde físico hasta psicológico, porque eso también influye. De verdad que sí ha sido un trabajo muy bueno. Entonces, entrando en materia de una vez, usted sabe que esto, como quien dice, es preparación física for dummies, por lo menos para nosotros, que okay. No sabemos muchas cosas. Usted sabe que las artes marciales mixtas es un deporte muy demandante. Entonces, usted sabe que puede dividirse entre, entiendo yo, no, usted me corregirá, la preparación física y lo que tiene que ver con lo técnico. Ya una preguntita un poquito, ¿verdad? Diría yo que tonta. ¿Qué tantos días usted recomienda entrenar lo que sería MMA per se, lo técnico, los sparring y demás? ¿Y qué tantos días usted recomienda hacer, por ejemplo, o trabajar lo que sería la preparación física? Ok, mira, en la ciencia del entrenamiento deportivo, en lo que a mí respecta como fisiólogo del ejercicio, las recomendaciones de uno le sirve a todos no son muy buenas, porque hay varios factores. Antes de entrenar, antes de hablar de entrenamiento, debemos de hablar de evaluación, para tú saber qué cuerpo vas a entrenar, qué deporte vas a entrenar y qué forma biomecánica tiene ese deporte y ese atleta para producir una ejecución de un deporte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, partiendo desde ahí, tenemos también que desmitificar esas leyendas urbanas de no gain, no pain, o si no duele, no es bueno, sangre, sudor y lágrimas. Lo mejor es entrenar bien, no mucho.
porque inclusive dentro del entrenamiento, el descanso y la alimentación y el entrenamiento psicológico son más importantes que el entrenamiento per se, o sea, la ejecución del entrenamiento técnico, táctico o físico. Entonces, mucha gente siempre pregunta eso, de cuántas veces a la semana, dónde poner esto, dónde poner aquello. Para uno hacer un sistema de entrenamiento que funcione, primero uno debe de evaluar. Y probablemente caigamos ahorita dentro de esa parte un poco más profunda. Entonces, habiendo partido de los hallazgos de las evaluaciones, entonces nosotros tenemos que empezar lo que se llama la periodización del entrenamiento. ¿Cuándo, cómo y en qué momento se van a entrenar las capacidades físicas del ser humano? Porque no es lo mismo el entrenamiento un mes antes de una pelea importante por un título, vamos a decir así, o un combate de competencia, ¿no? Que tenga que subir al octágono a competir, que el entrenamiento 6 meses antes, 8 meses antes, ¿me entiendes? Entonces hay una cosa que se llama periodización del entrenamiento, que te va entrenando todas las capacidades del ser humano, como son la fuerza, la resistencia, la potencia y sus derivaciones, la resistencia a la fuerza, la resistencia a la potencia, y ese tipo de cosas. Entonces, eso va a depender de en qué momento tú estés del ciclo. Un macrociclo, por ejemplo, como se le llama en algunas teorías del entrenamiento, es el ciclo general. Si suponiendo tenemos una pelea el 25 de junio del año que viene, bueno, pues macrociclo será todo lo que haríamos de aquí a un año. Y eso se divide en microciclos, que son, depende dónde usted haya estudiado, hay uno que le llaman micro, otro le llaman mesociclo, pero del macrociclo se divide en ciclos menores que duran de semanas a meses para ir tocando esas capacidades físicas y desarrollándolas. Y los microciclos son días y a veces semanas que se intenta llegar a un pico de esa condición básica. Por ejemplo, en el ciclo general del entrenamiento se busca mucho trabajar la fuerza, la resistencia y trabajar también el aspecto de masa corporal. Cuánta masa yo quiero tener o deseo tener para producir la siguiente vertiente. Mientras más fuerza tú tienes, más fuerza explosiva vas a tener, porque la fuerza explosiva es una fuerza rápida. Mientras más fuerza explosiva tú tienes, bueno, pues más probable tenga resistencia a la fuerza explosiva. Si yo tengo mucha fuerza, yo puedo desarrollar mucha fuerza explosiva. Por ejemplo, un puño. Si yo tengo mucha fuerza, yo puedo desarrollar un puño explosivo más que el que no tiene mucha fuerza. Fuerza máxima, ¿no? Si yo tengo un puño explosivo porque ya tuve fuerza y desarrollé la velocidad de esa fuerza, entonces ahora yo tengo que desarrollar cuántas veces en un combate yo puedo golpear explosivamente sin bajar la cantidad de potencia producida por el puño. Eso se llama resistencia a la fuerza. Usted puede tener, ustedes lo han visto, hay muchos peleadores que son poderosos, pero si pasaron del primer round, murieron. Conor McGregor. Exacto. Entonces, eso es lo que es el entrenamiento, preparar para que esas cosas no sucedan, ¿entiendes? Entonces, Conor McGregor debería, por ejemplo, sin quitarle el respeto a sus entrenadores, entender eso y decir, ok, soy un peleador poderoso, pero yo tengo que trabajar en cuánto tiempo mi poder va a durar, ¿entiendes? Hay peleadores que tú lo ves en el quinto round muerto y te tiran un puñetazo y te noquean porque tienen una resistencia a la potencia. Entonces, ¿cuántas veces a la semana? Eso es un número muy general que no se puede cuantificar de forma exacta para todo el mundo. Lo que sí hay que saber entrenar y saber periodizar esas cargas. Muy interesante eso. También me gustaría que usted nos hable un poquito sobre el aspecto del cardiovascular, si es necesario correr, ya que hemos escuchado que si vas a pelear, para tú tomar el cardio, lo ideal sería pelear para tú poder obtener ese cardio. Entonces, me gustaría que usted nos explique si la idea que siempre se debe tener es que uno tiene que correr en las mañanas o en la tarde o saltar cuerdas, si es necesario eso o lo ideal sería pelear. Sí, antes de explicártelo científicamente, te lo voy a aplatanar, como decimos nosotros los dominicanos.
si tú miras una pelea de artes marciales mixtas, ¿en qué momento del combate cualquiera de los dos competidores corre por más de un minuto, corriendo, sin parar? Nunca, excepto tenga mucho miedo y necesite echarse a correr. ¿O en qué momento del combate, si tú lo puedes dibujar en tu mente, cualquiera de los dos competidores realiza 1000 saltos cortos? Nunca, ¿no es verdad? Está fuerte, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esas leyendas urbanas que le contamos anteriormente? Siempre empezando desde el punto de la evaluación, ¿no es verdad? Cuando tú vas a entrenar a un atleta, tú evalúas 3 factores principales que nos consideren a nosotros, porque hay otros factores como el aspecto nutricional, el aspecto psicológico, que no son nuestras áreas, aunque estamos ligados a ellas, ¿no? Entonces hay 3 factores principales que deben ser evaluados antes de tú entrenar a un atleta para saber cómo lo vas a entrenar. Uno, el factor antropométrico. ¿Qué morfotipo o qué cuerpo tiene ese individuo? ¿Es un morfotipo endomorfo, ectomorfo o mesomorfo? Y me explico en palabras llanas. El mesomorfo es ese atleta o esa persona que tiene un cuerpo con una buena masa muscular, como le llaman en la calle, que se ve bien definido, que tiene una musculatura pareja durante todo su cuerpo, buenas piernas, buenos brazos, buenos pechos, buenos hombros, que es el atleta perfecto para entrenar, porque es el atleta que mejor acepta las cargas, ¿no? Está el endomorfo, que es el atleta de peso pesado, sin llamarle gordo, sino que es un atleta con un centro de masa cúbica grande, o sea, por metro cúbico es una persona de mucha masa, llámese David Ortiz, Sisi Sabatia, por poner un ejemplo en otro deporte, ¿no? Charles Barkley en basquetbol, el mismo Shaquille O'Neal, y en la MMA tú vas a ver algunos endomorfos en los pesos pesados, aunque en los pesos ligeros también hay endomorfos, que es un peleador con mucha masa por centímetro cúbico. Y tenemos el ectomorfo, que es el peleador espigado de extremidades largas, como el mismo Conor McGregor, que mucha gente lo puede mirar como el atleta que es flaco, pero no necesariamente Conor McGregor es flaco, es un tipo que tiene una musculatura buena, pero no tiene tanta densidad como un mesomorfo, no es tan parejo como un mesomorfo, sino tiene extremidades largas, piernas largas, así como en otros deportes, esos pitchers de altura como Randy Johnson y ese tipo de cosas. Entonces, depende de ese cuerpo, las cargas van a ser diferentes durante el año, y me explico brevemente. Un atleta como Conor McGregor, por ejemplo, y ahí te va a responder lo que hablamos ahorita. ¿Por qué Conor McGregor se cansa después de los segundos o terceros rounds? Porque probablemente en su entrenamiento, respetando sus entrenadores, ¿no, verdad? Porque yo no soy el entrenador de Conor McGregor, ni él me ha pedido que le dé un consejo, pero según la ciencia, una persona con el físico de Conor McGregor durante el año, en esos ciclos que yo le mencioné anteriormente, va a necesitar hacer picos de entrenamiento de masa muscular, porque es un atleta que tiende a ponerse flaco, para llamarlo de una forma fácil, que la gente lo entienda. Y ese tipo de atleta, si pierde musculatura por su metabolismo, por su mesomorfismo, por su ectomorfismo, entonces va a perder musculatura. ¿Y qué va a pasar? No va a golpear duro. Puede que tenga una buena técnica y un buen tiempo de golpeo, pero al final del combate, si ya tú estás cansado, esa técnica y ese tiempo se te pierden. Entonces un atleta como Conor McGregor durante el año va a tener que hacer varios ciclos o microciclos de hipertrofia, de producir fuerza muscular, ¿no, verdad? Son atletas que naturalmente tienen una resistencia, que es lo que la gente confunde con cardio, que no tiene nada que ver, pero la gente lo confunde. Por el otro lado, si tú tienes un peleador de peso pesado que
que es un peleador que regularmente son muy potentes porque tienen mucha masa por metro cúbico, ¿entiendes? No es lo mismo que te choque un Honda Civic vacío que te choque un Honda Civic con 10 personas adentro. No sé si tú me entiendes. Sí, porque sí. Hay más masa por centímetro cúbico. Pero ¿qué pasa con estos grandes peleadores? Al tener un volumen y una masa muy grande, el corazón va forzado porque tiene que suplir sangre a mucho más cuerpo que a un cuerpo más pequeño, y tienden a cansarse muy rápido. ¿Ves? Por eso dependen, los peleadores pesados dependen de la potencia siempre. ¿Ves? Entonces estos tipos de atletas deben continuamente durante el año hacer, a diferencia de Conor McGregor, mucha musculación. Ellos deben hacer mucha resistencia a la potencia, mucho sistema anaeróbico, que es lo que la gente confunde con cardio o no cardio, correr y no correr. Okay. Pasando a la segunda parte de la evaluación, es la evaluación bioenergética. ¿Qué significa eso? ¿Qué sistema de energía usa el cuerpo para hacer MMA? El cuerpo produce energía como una planta eléctrica, pero produce diferentes tipos de energía, o sea, saca energía de diferentes formas. Entonces, tenemos la energía que se produce de la creatina o el sistema de fosfocreatina, que es una energía que se produce cuando hay necesidad de mucha intensidad y corta duración. Un puñetazo, un salto largo, un sprint de 100 metros, un lanzamiento de bala o jabalina. ¿Ven? Entonces, ese sistema produce energía, pero por muy poco tiempo. Después está el sistema anaeróbico, que principalmente usa el azúcar del cuerpo, que se llama glucosa en términos científicos, y cuando está en los músculos se llama glucógeno, para producir energía. El cuerpo usa esa molécula para producir energía, y esta produce energía en eventos de 1 a 5 minutos en altas intensidades. ¿Ven? Eso es lo que le llaman el sistema anaeróbico. ¿Y por qué? Porque el cuerpo no necesita oxígeno para producir energía. Y después está lo aeróbico, que la gente confunde con el sistema cardiovascular, que son dos cosas diferentes totalmente, que es la energía que el cuerpo utiliza de las grasas que uno tiene en el cuerpo acumulada. ¿Ves? La grasa que está en la sangre, la grasa que está dentro de algunos órganos y la grasa que está bajo la piel o subcutánea, que produce mucha energía, pero en intensidades bajas. O sea que en el MMA, que es un deporte que cada round dura de 1 a 5 minutos aproximadamente, el sistema anaeróbico es el que predomina, aunque todos los sistemas están relacionados uno con otro, porque tú puedes estar peleando anaeróbicamente y a la hora de tú tirar un puñetazo explosivo, el sistema vuelve hacia la creatina y vuelve para atrás cuando tú sigues peleando. Si me entienden de esa forma, no sé si me están entendiendo. Sí, señor. Claro, entonces, con el tema del cardio, que la gente dice cardio, para que ustedes entiendan, lo que la gente le llama entrenamiento cardiovascular es un sistema de ejercicio que ayuda a fortalecer y a dar una buena salud al sistema cardiovascular, al corazón y su vasculatura, que son las venas y las arterias, ¿no era? Entonces, correr suave, caminar suave, todo lo que es de baja intensidad, larga duración, ayuda a la salud del sistema cardiovascular. Pero un entrenamiento cardio no se puede llamar un entrenamiento, sino el cardio es el sistema que te provee esa energía para tú hacer ese entrenamiento, que es lo que la gente le llama a la resistencia, porque mucha gente confunde el cardio con resistencia en la pelea, ¿no es verdad? Y por eso le hacía la pregunta, ¿en qué momento del combate un atleta se echa a correr por 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora? Que pasa en béisbol, los pitchers dominicanos corren de que 10 kilómetros para fortalecer el brazo. ¿En qué momento del juego de béisbol él se echa a correr 10 kilómetros? Al menos que haya un terremoto, no hay. Entonces, tú tienes que entrenar para lo que tú haces, y eso se llama la especificidad del entrenamiento, ¿no es verdad? Sin satanizar que correr en algunos momentos del entrenamiento es bueno. Cuando tú te tomas unas vacaciones, te aumenta un poco de peso, tú puedes agregarle, si tú sufres de problemas de peso, un par de entrenamientos a la semana cardiovasculares para consumir más energía, ni siquiera para ponerte en forma, sino para gastar más energía, comer menos, gastar más energía y bueno, y va a mantener tu peso. Para eso lo único que sirve el entrenamiento de correr y saltar cuica en la MMA.
no significa que es malo. No sé si me está entendiendo. Porque claro, si mi claro. papá y sus padres les gusta saltar la cuica, salir a caminar botánico, correr en el mirador, eso es bueno para nuestros padres por su salud. Pero a la hora de la especificidad, que eso sirva para la MMA, eso no en absoluto. Si usted quiere desarrollar la resistencia, que no es lo mismo que el cardio, que ustedes oyen a los comentadores de Fox y de ESPN, que tiene buen cardio, no existe tal cosa como tiene buen cardio en un atleta. Tiene resistencia. ¿Resistencia a qué? A pelear. Ahora, esa resistencia tú la divides según tu estilo de pelea. Hay tipos que tienen un rango de ataque. Cuando tú eres entrenador de un atleta de combate, cualquiera de las disciplinas, tú calculas el promedio de ataque que tiene ese atleta por minuto. Manuel ataca 12 veces por minuto. Ese es su ritmo normal. Entonces tú tienes que entrenarlo para que resista por 3 rounds o por 5, si es un título, que él pueda hacer 12 ataques por minuto durante 5 rounds. Y eso se llama resistencia. Ahora, ¿cuál resistencia tiene Manuel? A Manuel, cuando hace un ataque en Ngannou, por ejemplo, el peso pesado. Ngannou es un tipo poderoso, pero fíjate que él controla la capacidad, la cantidad de puñetazos explosivos que él tira. Él no sale a tirar puñetazos 1 hora ahí. ¿Ven? Entonces, él está entrenado para cada 30 segundos te tira un bombazo. Y eso se llama resistencia a la fuerza explosiva. ¿Ven? Hay otros que son más avasallantes, que son peleadores que están todo el tiempo para arriba de ti. Eso entrenan otro tipo de resistencia, ¿no es verdad? Resistencia a la fuerza, que es un poco más lenta, pero más continua, más rodillo, están encima de ti todo el tiempo. Son peleadores que te van cansando porque no te dejan ni respirar. Especialmente los peleadores brasileños, los peleadores que les gusta mucho el grappling o el judo, tú sabes, el cuerpo a cuerpo. Eso tienen una resistencia a la fuerza porque están constantemente haciendo una fuerza que no es explosiva, pero es fuerza. Entonces, cardio no existe en los deportes. Cardio es un sistema que tiene el cuerpo, que está compuesto por el corazón y su vasculatura, que se ayuda cuando uno hace ejercicio de poca intensidad y alta duración. Entonces, ¿es bueno correr y hacer cuica para la MMA? No es necesario. No es malo, no te va a morir. Pero si tú haces todos los días, por ejemplo, como hace mucha gente que yo digo, voy a hacer 6 series de 5 minutos corriendo para aumentar mi cardio en la pelea, haciendo mímica de los 5 rounds, va a hacer, ¿no, verdad? Sí. Si yo tengo 5 rounds que duran 5 minutos, bueno, pues yo voy a hacer 5 minutos corriendo a toda velocidad, descanso, los 2 minutos que me dan de descanso en el coso y hago 5 series de 5. Entonces tú dirás, bueno, tengo buena resistencia porque hago 5 series de 5 minutos corriendo. Acaba de tumbar un santo usted ahora mismo. Claro, pero cuando tú te subes en el ring, tú no vas a durar 5 minutos corriendo, tú vas a durar 5 minutos golpeando, grappleando o tirando cualquier tipo de golpe, mano, pierna, cabeza, codo, no sé. Entonces, un ejemplo sencillo. ¿Ustedes juegan boliche? No, yo he jugado, sí, pero no de jugarlo, sí, pero lo he jugado. Bueno, en la bolera ahí. Imagínense que nosotros 3 entrenamos mucha pesa todos los días y hacemos boxeo en la noche 1 hora. Nosotros 3 todos los días, en la mañana pesa, en la noche boxeo. Cualquier persona diría que estamos en buena forma, ¿cierto? Sí, en teoría. Si nosotros vamos mañana a la bolera y jugamos, hacemos un entrenamiento con la Selección Nacional de Boliche, el domingo no te va a poder parar de una cama. Wow. No sé si te hace sentido. Tú dirás, pero nosotros estamos Claro. en forma. Sí, en forma para pelear, pero no en forma para hacer boliche. Que tú dirás, boliche es un deporte suavecito. Sí, ve y tírate 5 rounds de completo con la selección para que tú veas. Al otro día no te va a poder parar, no te va a poder ni arrancar porque la mano te va a quedar así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en forma para la MMA, no en forma para el boliche. No sé si hice claro el punto. Sí. Sí, la comparación está bastante clara. Sí. Big Bang, hay un tema que entiendo que sería un poquito controversial y es con lo del CrossFit. No sé si llamarlo un deporte o una práctica. Tengo ahí una confusión con eso, lo admito. Y es que muchos atletas y maestros
te hablan del CrossFit como Jesucristo es nuestro Salvador. Tú debes hacer CrossFit para mantenerte, eso te va a ayudar muchísimo en la pelea, pero conozco otros atletas y otros maestros que te dicen no pierdas el tiempo con el CrossFit, que eso a ti no te va a ayudar en nada. ¿Cuál de estas dos vertientes pudiera tener la razón? ¿El CrossFit de verdad te ayudaría a ti a tener un buen desempeño en un arte marcial o en las MMA, o sería lo contrario? ¿Afectaría negativa o positivamente en tu desempeño hacer CrossFit? Ok, le voy a hacer una historia breve de lo que es el CrossFit, porque repetir como la cotorra no es un buen arte. Y ustedes saben que nosotros, bueno, el mundo entero es así, el mundo entero está escuchando y repitiendo. ¿Ven? Y más con las redes ahora. Sí, las redes le han dado derecho a cualquier ser humano sujeto a pronunciarse, ya sea que esa pronunciación sea científica o sea fecal, ¿no? Por no llamarlo de otra forma. El CrossFit, como su nombre en inglés lo dice, es un sistema cruzado de entrenamiento que nace en Europa del Este, Hungría, Alemania, Polonia, la mayoría de los países de Europa del Este, que es donde nace, junto con Rusia, que es parte de Europa del Este, aunque no es Europa, es Rusia, donde nace la teoría del entrenamiento. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora se hizo en Rusia y en Europa del Este hace 100 años, ya se empezó a hacer. Entonces, ¿qué es el CrossFit? Un entrenamiento cruzado, por eso se llama CrossFit, que los europeos del Este usaban en una etapa del entrenamiento. Recuérdense que los entrenamientos tienen etapas: etapa general, etapa específica, etapa precompetitiva, descanso, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Depende de la escuela donde usted haya estudiado, tienen nombres diferentes, pero tratan lo mismo. Entonces, el CrossFit se empezó a usar en Europa del Este para suplir una parte de esos entrenamientos, que es la resistencia a la fuerza y la resistencia a la fuerza explosiva, lo que yo le estaba hablando ahorita. Entonces, para tú poder pegar potentemente por 5 rounds de 5 minutos, tú buscas un ejercicio de pesas que tenga un peso parecido a la potencia que tú produces y al peso que tú necesitas mover, y lo combinas en un entrenamiento de circuito que más o menos te den el mismo tiempo de lucha que tú vas a hacer. Por eso ustedes ven que en CrossFit hay un circuito de cosas que tú vas haciendo y por tiempo y te van cambiando, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, esa es una parte del entrenamiento que caería en MMA, si podemos ponerlo en algún ciclo, en lo que se llama la etapa específica del entrenamiento. ¿Qué es la etapa específica? Bueno, lo específico para la MMA. La MMA, tú tienes que tener resistencia a la fuerza explosiva, porque la mayoría de los combates en MMA se ganan por nocaut, y si no se ganan por nocaut, se ganan por sumisión, en ese orden de porcentaje, ¿no? Según las estadísticas que yo leí. Entonces, tú tienes que tener resistencia a la fuerza para hacer fuerza por 25 minutos, grapplear, irte al piso, pararte, levantarte, quitarte el tipo de encima, moverte. Y también tienes que tener resistencia a la fuerza explosiva. Tengo que tirar 3 o 4 puñetazos fuertes cada 5 rounds. Y cuidado sin más. Entonces, esa mímica en el entrenamiento cruzado, entrenamiento de circuito, como se le llama originalmente en Europa del Este, ayuda a darle una forma física al atleta parecida a lo que va a hacer en el ring, ¿no? Y las cargas se pueden aumentar porque tú no estás haciendo el deporte como tal. Tú ves, para disminuir un poco la cantidad de veces que tú tienes que darle al sandbag, porque al final te va a cobrar con la muñeca, con la mano algo, para disminuir la cantidad de veces que tú tienes que buscarte una pareja y tú meterle 25 trayones lunes, miércoles y viernes, la pareja los 3 días se va a ir del gimnasio. Entonces, se busca compensar con el entrenamiento físico esa parte de la lucha. Y se creó primero porque daba mucha efectividad en cuanto a la parte específica del entrenamiento. Fíjense que no estoy hablando ni de la parte general ni la parte precompetitiva, que son otros animales diferentes. Y se hizo por varias razones, porque era muy efectivo
y porque era costo efectivo. Porque el CrossFit, si tú coges una piedra, 5 martillos y 2 gomas, tú puedes hacer CrossFit. No tienes que armar un gimnasio de $1 millón. Y en Europa del Este, para esa época, los años 50, 60, no había dinero. Había una terrible situación económica. Y de ahí es que sale el kettlebell, lo que ustedes han visto, que es una pesa. La pesa rusa. Exacto. Las pesas rusas eran, para que ustedes sepan, pesas para la balanza. Ustedes han visto cuando usted va a una joyería que para pesar el oro le ponen otra pesita para hacer contrapeso. Sí. Bueno, los kettlebells se usaban más grandes para pesar saco de arroz, de harina, y la balanza de aquella época tú no subías cosas y lo pesabas, sino que tú tenías una contraparte. ¿Ven? Si tú ponías 50 libras de kettlebell y 50 libras de arroz, si estaba así eran 50, ¿no era? Sí. Y así que nacen las balanzas también. O sea que del CrossFit nacieron muchas cosas, no solamente eso. Entonces el kettlebell sale de ahí porque el kettlebell son pesas para comparar pesos. ¿Ve? Y se usaron porque eran herramientas que estaban tiradas en el piso, baratas, de hierro, que no se oxidan, que tú la puedes tirar ahí, dejarla afuera del gimnasio. Y se usó eso. Y uno de los desarrolladores de esos sistemas de entrenamiento se llama Tudor Bompa. Es un húngaro, que es uno de los padres del entrenamiento físico a nivel mundial. Entonces, ¿el CrossFit es bueno para el MMA? Sí, en la etapa específica del entrenamiento. ¿Ven? Porque recuérdense que el CrossFit tiene una alta intensidad. Entonces tú no puedes entrenar en alta intensidad todo el tiempo porque si no el cuerpo se desmejora. ¿Entiendes? El cuerpo tiene que subir y bajar, descansar, reponerse y volver a entrenar. ¿Entiendes? ¿Que es malo para el cuerpo? No. Lo que yo le digo a la mayoría de la gente que hace CrossFit, que no necesariamente son peleadores de MMA, dentro del entrenamiento lo malo son los entrenadores, no el sistema. Porque hay mucha gente que se certifica en CrossFit y lo único que sabe es hacer una rutina de CrossFit para un público en general. ¿Ve? Entonces tú le mandas a un peleador de MMA a un entrenador de CrossFit que no sabe de entrenamiento físico, sino de CrossFit, entonces te lo va a dañar porque él no sabe qué capacidad está entrenando. Él no sabe a quién está entrenando, él no sabe qué cuerpo tiene esa persona. Entonces, ¿que te puede hacer daño? ¿El CrossFit bien hecho? No. ¿Mal hecho? Sí te puede hacer daño. Entonces, yo lo recomendaría en la etapa específica del entrenamiento porque es costo efectivo, porque tiene buenos resultados a nivel de entrenamiento físico y porque las modalidades son muy variables. Tú ves, y la variabilidad del entrenamiento es muy buena. Hoy tú puedes hacer CrossFit con goma y una mandarria. Mañana puedes hacer CrossFit con kettlebell y bola medicinales pesadas. Mañana puedes hacer CrossFit con una barra y haciendo lagartija solo. Bueno, pues es muy fácil armar el sistema. O sea que yo lo recomendaría en una etapa específica del entrenamiento perfectamente. Excelente. Señor Bisbal, ya usted comentó algunas de las malas prácticas que se hacen a la hora de entrenar, por lo menos para los peleadores, pero ¿podría usted enumerar algunas de las malas prácticas que se tienen a la hora de una preparación física para deporte de combate, ya basado en lo que es su experiencia? Mira, la primera mala práctica que, como decía el chavo, vamos a empezar desde el principio. La primera mala práctica que tenemos todos es no evaluar a la persona antes de entrenarlo, como yo le mencioné anteriormente. Le mencioné la antropometría, qué cuerpo voy a entrenar. Le mencioné la bioenergética, qué sistema de energía usa el cuerpo para hacer ese deporte. Y hay otra parte que es la biomecánica. Cómo se mueve ese deporte, cuáles son las capacidades que tiene ese individuo para moverse en ese deporte. Ve, porque hay gente que tú lo pones a hacer waving y nacieron para hacer waving. Hay otros que no saben ni agacharse para quitarse un puño de encima. Ve, y hay otros que golpean fuerte, naturalmente. Tienen una genética que golpean fuerte. Hay tipos que son amigos tuyos que nunca han tirado una trompa y tú lo ves que le tiran una trompa a una gente y lo noquean. Dios lo bendijo. Hay otros que golpean fuerte pero no saben la técnica y cuando tú le enseñas la técnica pues mejoran, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas tú tienes que averiguarlas biomecánicamente. ¿Por qué Manuel no patea duro? Probablemente no es que no patee duro, es que no tiene fuerza en las piernas. O probablemente simplemente no tiene la habilidad motora para hacerlo. Entonces tú tienes que desarrollar o la fuerza o la capacidad biomotora de esa persona, ¿no? Entonces,
el primer error es que no evaluamos al atleta. ¿Qué tengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo voy a entrenar? Todo eso. Lo número 2 es aplicarle, que eso pasa en todas las áreas del saber, la misma fórmula o el mismo protocolo a todo el mundo. Ven, hay un tipo que sale en Instagram que tiene mucha musculatura, que la mayoría sabemos cómo la consiguió, y esa persona entonces hace una dieta. Esta es la dieta mía, que se llama la dieta Roca. Y todo el mundo sale a hacer eso, pero nadie sabe que ese señor tiene 1 año, 2 años, 10 años, que se ha inyectado más esteroides que la misma fábrica que lo produce. Entonces tú no me puedes vender eso porque eso no es una realidad. Pero hay en el mundo 1 millón de discapacitados cerebrales que se creen ese cuento. ¿Ve? Entonces, aplicarle el mismo protocolo a todo el mundo no es bueno, porque el atleta no solamente son sus capacidades físicas, son sus capacidades mentales, son sus capacidades económicas. Ve, tú no puedes decirle a un entrenador de MMA que la mayoría de los peleadores de MMA de este país vienen de barrio marginado, que se consiga un gimnasio como el Gold Gym para entrenar, porque de dónde diablo va a sacar ese muchacho dinero para cuando una máquina de esa cuesta $5,000. ¿Cómo nosotros 3 decidimos entrenar a Manuel de Guachupita? ¿Cómo nosotros 3 vamos a buscar 5 millones de pesos para armar un gimnasio ese muchacho? Imposible. Y eso está dentro del entrenamiento. Eso no es una... Porque la gente cree que entrenar es hacer pesas, comer, acotarse y en la noche caerse a coñazo. No. El dojo, ¿cómo armamos un dojo? Si nosotros 3 no tenemos para el mundo, hay que buscar $1 millón de pesos. ¿Ves? Entonces todo eso está en consideración. Entonces tú poner a todo el mundo bajo las mismas condiciones no es justo. ¿Ves? No es justo. Entonces eso es otro error que se comete. Y el otro error es el error Rambo, que yo le llamo el error Rambo, que es que si no es con sangre y plomo, pues simplemente no sirve. Porque nosotros, latinos, al fin tenemos ese ímpetu, ¿no es verdad? De gallo. Sí. Y si no vemos un entrenamiento que saque chispa, que la mitad de la clase vomite y la otra mitad salga a partir de un ojo, bueno, pues el entrenamiento no fue bueno. ¿Ven? Entonces, realmente, más no es mejor. Tú sabes, y nosotros tenemos esa en nuestra comunidad latina, que somos latinos dominicanos, nosotros tenemos ese Caribe adentro, que si no es duro, no sirve, ¿no? Hay una parte del entrenamiento que tiene que ser de conciencia, que es el aspecto técnico-táctico. Tú ves cómo yo desarrollo un tren de pelea. Entonces, aplicarle la misma sustancia a todo el mundo son los errores que más yo veo que se cometen en todos los deportes, no solamente aquí, porque al final la diferencia entre un gran resultado y un gran talento es un sistema. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes ven que nosotros, los dominicanos, en muchos deportes, si ustedes se han fijado en los diferentes deportes, nosotros casi siempre empezamos ganando los torneos y al final casi siempre nos caemos por un error técnico, táctico, ni siquiera de capacidad física. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? El clásico, la verdad no. El clásico mundial de béisbol, nosotros debimos haberlo ganado las 6 veces que lo han hecho. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos un sistema. Ve, el jugador dominicano, que es el mejor pelotero que hay en el mundo, nosotros somos los mejores en béisbol, le guste a quien no le guste, pero nosotros somos los mejores solos. Desde que nos juntan, ¿qué pasa? Bueno, David Ortiz aprendió pelota en Herrera, el otro en San Pedro de Macorís, y no hay un sistema. Tú ves los jugadores de Estados Unidos, que a veces no llevan el mejor equipo, o los japoneses, que el bate le pesa a todos, pero esos están jugando el mismo béisbol desde que tienen 6 años con el mismo fundamento. ¿Qué pasa? Al final, la disciplina vence al talento. Ve, por yo querer dar un jonrón y lucímela y ser el machorro, el que dio el palo, me poncho. En vez de dar el toque que fue que te mandó el manager para que baje la carrera y ganemos. No sé si tú me entiendes. Sí. Claro. Entonces, ese es uno de los mayores errores también que se cometen en todos los deportes del país. Excelente. Hay un tema también
más tabú que el que hemos tocado, y es particularmente con lo del acto sexual. Eso lo estamos viendo incluso hasta en películas de Rocky, que tuvieron que alejar a la mujer para que ni se le ocurra. Entonces, ¿qué tan real es cierto es, particularmente para los deportes de combate, de que debe de vetarse esta actividad? Al momento que usted está o en campamento, o cerrando campamento, se acerca una competencia, usted no puede tener acto sexual. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso, tú sabes que eso, como tú dices, lo han mitificado mucho y eso es cuestión de costumbre. Si usted es un atleta que tiene una pareja, usted está casado o tiene una unión con su pareja, ya sea legalmente o por unión libre, ¿no? No vamos a entrar en esos términos. Y usted acostumbra a tener relaciones sexuales con su pareja, por hablar una porquería, una vez a la semana, eso no va a cambiar nada dentro de su entrenamiento. Porque su cuerpo está acostumbrado a eso. Lo mismo que le hablábamos ahorita del surf. Si nosotros estamos entrenando los tres para un campeonato de MMA y estamos entrenando igual de fuerte los tres, y 3 días antes del campeonato de MMA a nosotros no se nos ocurre la brillante idea de irnos a surfear a Boca Chica y terminamos pelados ahí con una insolación y con los brazos explotados de remar porque no sabemos surfear bien y nos dan una paliza en el combate de MMA, no significa que surfear es malo para la MMA. No sé si tú me entiendes. Usted nunca había surfeado y se puso a inventar. Exacto, lo que usted no debió fue ponerse a surfear, una cosa que usted no conoce. Entonces, si usted tiene relaciones sexuales constantes con su pareja bajo un acuerdo, no creo que disminuya mucho. Obviamente, la noche antes, porque el acto sexual es una actividad física. Viéndolo desde el punto de vista físico, no vamos a hablar de la parte sentimental, ¿no? El acto sexual es una actividad física donde usted necesita energía para hacer un movimiento o para producir un ejercicio, y obviamente eso va a quitar rendimiento hasta que el cuerpo se recupere. Entonces, la noche antes, 2 días antes, aunque tú estés acostumbrado, es bueno disminuirlo un poquito, no porque el acto sexual te quita energía o potencia, como mucha gente dice, sino porque regularmente, por ejemplo, en la MMA, el 98% de los atletas que va a competir en MMA está bajando de peso. Eso corta. Entonces tú puedes tener relaciones sexuales continuamente con tu pareja porque vives con una persona, tienes una relación sentimental o sexual, y tener una frecuencia de relación sexual con esa persona, pero no es lo mismo tener una frecuencia de relaciones sexuales con esa persona cuando tú no estás bajando de peso. ¿Ves? Tú sabes que hay muchos atletas que no saben bajar de peso y bajan 10 libras los últimos 5 o 6 días del torneo. Entonces a eso tú le sumas hacer el coito, tener la relación sexual, y te vas a desgastar. No, entonces, eso es verdad. No es el acto sexual que te quita fuerza en la MMA, sino cuando tú lo haces, tú ves. Sí, entonces la noche antes, si tú vas mañana a pelear por un título, bueno, pues disminuye eso, que habrán otro día, y recupera energía, porque casi siempre el pesaje el día antes y tú te acuestas para recomponerte. Exacto. Porque la parte feminista nunca le ha gustado ese término, porque lo ven como que la mujer le quita al hombre. No, inclusive la compañía de tu ser querido, cualquiera que sea, la noche antes de un combate es buenísima. La compañía física, tú sabes, porque tu mujer es que te conoce y te dice, mira, vamos para adelante, tú entrenaste duro, yo vi todo el entrenamiento, estoy contigo, cualquier cosa que tú necesites que te lleve a ring, avísame, quieres que te lleve a la niña, quieres que te lleve un vaso de agua, te hago el desayunito que te gusta mañana, eso es bueno. Entonces no necesariamente el acto sexual va en detrimento del atleta, lo que hay que ver cuándo usted lo hace y cuál es su frecuencia. Excelente. Así es. Bisbal, nos gustaría a nosotros saber qué opinión le merece a usted los atletas de combate que incluyen programas de entrenamientos anaeróbicos más asociados al culturismo, donde se prioriza mucho los entrenamientos isométricos sobre los levantamientos complejos. Eso igual, eso hay que ponerlo en contexto, dependiendo en qué etapa del entrenamiento tú estás. La isometría, que es la fuerza continua sin producir movimiento,
no se relaciona mucho con lo que se hace en la MMA, porque en la MMA la fuerza tiene una velocidad. Fuerza por velocidad igual a potencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si en algún momento tú quieres hacer entrenamiento de isometría por algún tema de estabilidad, de lograr mayor estabilidad en tu cuerpo, si tu cuerpo tiene mayor estabilidad, golpea más duro porque el centro de gravedad está más unido, bueno, pues tú lo puedes hacer como complemento del entrenamiento. La parte de los atletas que les gusta hacer mucha pesa como para verse bien, se pudiera hacer en la etapa general del entrenamiento para uno ganar musculatura, y mayor musculatura vas a producir más fuerza. Pero verse bien en MMA, yo creo que no ha resuelto mucho combate, porque hay, ¿cómo se llama este tipo américo-mexicano? Caín Velázquez. Caín Velázquez. Nick. Nate. Nate Díaz, tú lo ves y parece un drogadicto de la calle. Bueno, más o menos esa es su función también, pero... bueno, sí. Tú lo ves y Nate Díaz no tiene, yo creo que un músculo que tú puedas apreciar. Ahora, su capacidad de entrenamiento, su capacidad mental de fundirte, es impresionante. Entonces hay muchos tipos que tienen unos cuerpazos que tú se lo pones a Nate Díaz y van a pasar mal rato. Un muy buen mal rato. Ustedes vieron el moreno que peleó con él la última pelea, que el Leon Edwards lo llevaba como caña para el ingenio, pero al final el hombre le cruzó una mano que no lo mató de milagro. Sí. Hubiese un minuto más y la auditorio hubiese sido otra. Entonces, la estética no es mala, porque si tú te sientes bien, viéndote bien, bueno, pues que Dios te lo bendiga, no hay ningún problema. Pero no es una parte esencial, porque la fuerza no se traduce en estética, la fuerza se traduce, la fuerza es cuantitativa, tú la puedes calcular, no cualificar. Tú te ves bonito, sí, pero la fuerza no se ve bonita ni fea, la fuerza es fuerza o no lo es, tú ves. Exacto. Eso, o sea que para el tema de entrenamiento, esos tipos de entrenamiento, conjugado con lo que tú le llamas movimiento complejo, los entrenamientos de movimiento complejo son movimientos que casi siempre abarcan varias partes del cuerpo que se mueven por sí mismas, ¿no es verdad? Y se acompañan en una cadena de movimiento. Ese tipo de entrenamiento, el movimiento complejo, cae muy bien en la parte del entrenamiento específico. ¿Ves? Porque cuando hablamos de entrenamiento de pesa, de una vez todo el mundo hace en su mente una foto de pecho, pierna, espalda, bíceps, tríceps. Esos entrenamientos son buenos para la etapa general, cuando tú andas buscando producir un músculo, ¿no es verdad? Ahora, cuando tú le vas a sacar lo mejor de ese músculo, que es la fuerza y la fuerza explosiva, ahí vienen esos entrenamientos que son complejos, a muchos le llaman funcionales, nosotros le llamamos específicos, que tú vas a buscar, en vez de tú hacer pecho acostado con una barra, porque ya lo hiciste eso para ganar masa muscular, entonces en la etapa específica, cuando tú estás desarrollando esa fuerza que ganaste, tú tienes que traducirla a la MMA. ¿Cómo esa fuerza que yo gané haciendo pecho se traduce a la MMA? Bueno, con un puño. Entonces ahora yo no voy a hacer en la etapa específica pecho con una barra, sino pecho con un cable y una sola mano. Para cuando yo empuje, bueno, voy a hacer una mímica parecida a la de la MMA y producir más fuerza, ¿no? Entonces, cada entrenamiento tiene su ciclo, porque si no todos los fisiculturistas fueran buenos atletas, y no lo son. Exacto. Es así. ¿Qué opinión le merece un acondicionamiento? Perdón. Va por ahí también la pregunta. ¿Cuáles ejercicios usted entiende que sería ideal para la parte anaeróbica de un peleador en las artes marciales mixtas? ¿Cuáles serían tal vez los ejercicios que uno diría darle prioridad? Mira, la parte anaeróbica, tenemos que ir al término científico primero. Se llama anaeróbico porque es la habilidad del cuerpo de producir energía cuando no hay oxígeno. Por eso se llama ana. Todo lo que ana significa sin en latín, en griego, perdón. Anaeróbico es sin aire o sin oxígeno. Y es la habilidad que tiene el cuerpo de producir energía para hacer un movimiento sin la necesidad de oxígeno. Hay unos procesos en el cuerpo porque para producir energía tú necesitas oxígeno. Correr suave. Si nosotros vamos a correr suave al malecón para recrearnos un poco, ir hablando un poco y trotar un chin y sudar un poco, bueno, el cuerpo, como tiene suficiente oxígeno, crea
junto con el oxígeno y la grasa que tenemos guardado, ¡pum!, una explosión de energía. Y eso es aeróbico. Anaeróbico es cuando yo no tengo el tiempo de consumir oxígeno para que mi cuerpo produzca una energía, que es lo que pasa en la MMA. En la MMA, tú no te puedes decirle al pana, dame un momento y déjame respirar 5 o 6 veces para después entrar otra vez. Tú estás constantemente atacando, grapleando, y el oxígeno, la entrada de oxígeno, el consumo de oxígeno es mayor a la entrada de oxígeno. ¿Me entiendes? Entonces el cuerpo lo que hace es que busca una fuente de energía que no necesita del oxígeno, que es la glucosa, que se aloja en el hígado y en los músculos y viaja en la sangre. Como ustedes han escuchado, los diabéticos tienen la glucosa alta y eso, ¿no? Bueno, esa glucosa se aloja en el hígado como glicógeno y en los músculos, y cuando no hay oxígeno y la demanda de energía es alta, pero no hay oxígeno, entonces eso se usa como fuente de energía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios anaeróbicos que debería dársele tiempo? Quizá mencionar un ejercicio como tal, un movimiento en gimnasio, son 1.000.000, eso depende de las herramientas que tú tengas, pero casi siempre lo que tú tienes que saber es qué tan anaeróbico es tu deporte. Tú ves, porque no es lo mismo, por ejemplo, un sprint de 100 metros plano, lo que hace Usain Bolt, es anaeróbico porque no necesita, no es que no necesita oxígeno, no le da tiempo al cuerpo a usar el oxígeno para producir energía, ¿no? ¿Verdad? Porque son 10 segundos, 9 segundos. Entonces, eso es anaeróbico. Ahora, eso dura 9 segundos y es anaeróbico, pero la MMA es anaeróbica también, pero dura 5 minutos. Exacto. Ve, entonces, depende de diferentes cosas. El corredor, como Usain Bolt, depende de la fosfocreatina que tenga en el cuerpo y de una enzima que se llama creatina quinasa para creatina. La creatina quinasa la disuelve, por llamarle así para que lo entiendan, y cuando eso se disuelve, crea energía. ¡Boom! Explota, ya hay energía. Ve, y eso pasa en 9 segundos. Más de ahí ya no hay más creatina, hay el azúcar que está en la sangre, que yo le dije que se llamaba glucosa. Entonces el cuerpo usa eso para... Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Medir la intensidad y el volumen del combate. ¿Cuánto tiempo yo voy a combatir en MMA? Regularmente son 3 rounds de 5 minutos o 5 rounds de 5 minutos. Si es por un título, con un descanso creo que de 2 minutos. ¿No? Un minuto. Un minuto. Entonces tú tienes que estar entrenando. Si tú vas a hacer un circuito de pesas como CrossFit, por ejemplo, tú tienes que estar entrenando algo parecido a eso. Un circuito que dure 5 minutos, donde tú vayas a hacer fuerza explosiva con cualquiera de los artefactos y cualquiera de los movimientos que te gusten, especialmente que se parezcan a una pelea, con 1 minuto de descanso, a veces 2 cuando tú estés en el gimnasio para darle más tiempo a organizarse, y entrenar ese tipo de circuitos que sean mímica de lo que en la vida real tú haces. Okay. Bisbal, ¿qué opinión le merece a usted un acondicionamiento enfocado en desarrollo de fuerza vertical? Dígase, para los que no conocen este tipo de ejercicios, son la sentadilla, el peso muerto, el press militar, y uno de pilometría, que dígase que son los ejercicios que impliquen despegar el cuerpo del suelo a la hora de ejecutar. Esto ya enfocado para un atleta de artes marciales mixtas. Sí, mira, voy a tratar de aplatanarlo lo más posible, porque la biomecánica tiene unos términos que a veces ni nosotros mismos lo entendemos. La fuerza tiene magnitudes, se puede medir, ¿no es verdad? Y la fuerza tiene 2 magnitudes, el tiempo que tú la aplicas y la dirección en la que tú la aplicas, que es lo que tú me estás hablando de fuerza vertical, porque también hay fuerzas horizontales, que es cuando tú te desplazas. Si tú ves un eje de coordenadas, si tú te desplazas hacia arriba con una sentadilla, tú estás haciendo fuerza en dirección vertical, ¿ves? Y esa fuerza tú la puedes hacer en X tiempo y en esa dirección, ¿no? Pero también hay una fuerza horizontal, que es cuando tú te desplazas moviéndote a un golpe, cuando tú te desplazas para atacar a un atleta, que tú haces la misma fuerza, pero con un desplazamiento horizontal, ya sea positivo o negativo, depende del marco de referencia, ¿no? Entonces, esos ejercicios verticales nada más se pudieran hacer para desarrollar la fuerza explosiva
pero definitivamente tú tienes que hacerlo en una mímica de lo que hace el deporte. En la etapa general es donde se hacen todas esas cosas y se llama general porque tú trabajas todo. Tú haces la base del edificio. Ahora, en la etapa específica, el ejercicio de pliometría que tú mencionas, que son ejercicios de contracciones rápidas o de fuerza explosiva, no necesariamente hay que despegar el cuerpo del piso, que la mayoría de la gente entiende pliometría por salto. Pliometría es todo lo que se haga un circuito donde el músculo produzca primero algo que se llama el circuito de acortamiento del estiramiento, que es que se prepara para hacer una fuerza y suelta una fuerza. O sea que la pliometría se puede hacer con los brazos, tirando pelota, tirando puño, con alguna pesa en la mano, saltando, rotando. Entonces, todo ese entrenamiento de fuerza vertical debería ser específico para la MMA. Pero en la MMA no hay un componente vertical constante. No, regularmente tú no tiras la trompa para arriba, ni salta para arriba de la cuerda para volarte para fuera del octágono, excepto cuando tú ganas. ¿Ves? Sí. No es como que tú haces en MMA, tú no haces eso mucho. ¿Ves? Y esto sí tú lo haces en MMA, pero la MMA vive en el medio de estos dos, que es lo que se llama el plano. Tú ves, estos son vectores, esos son ejes, para arriba y para adelante y para atrás, ¿no es verdad? Pero realmente en MMA tú no solamente te mueves para arriba o para adelante y para atrás, tú te mueves en rotación, en lateralidad. En todas direcciones. Claro, entonces tú no estás ni aquí ni aquí, tú estás en ese plano de movimiento. Entonces, esos ejercicios, por eso te hablaba de la evaluación biomecánica ahorita, de para dónde tú te mueves cuando tú haces la MMA. La MMA, la mayoría de sus movimientos son de rotaciones y laterales, como el béisbol. Todo lo que tú haces en la MMA es rotando o moviéndote para un lado. Si tú te pones a ver un puño, aunque tú vas de frente, tú vas rotando. Si tú te pones a ver una patada, no hay ni que describirla, es rotando. Cuando tú estás en el piso, que tú estás buscando cualquier llave de brazo, ahorque, pasar la guardia, tú estás constantemente rotando. Entonces debería ser ejercicios que hagan una mímica de eso. Ahora bien, el entrenamiento vertical, en una etapa general del entrenamiento, no es malo para desarrollar la potencia de las caderas, para desarrollar algo que se llama la fuerza de contacto de suelo. Mientras mejor tú sabes recibir la fuerza del suelo, mejor tú traduces a los miembros superiores. Por ejemplo, la gente cree que la fuerza del puño está en el puño. Y tú ves mucha gente que le dice, para tú dar duro, tú tienes que hacer ejercicio de hombro, de bíceps, de tríceps y de antebrazo. No, el puño, el brazo, es el cuerpo rígido que se llama en biomecánica, y me disculpan si me estoy poniendo muy científico. No, tranquilo, que de verdad que está muy enriquecedor la conversación. El brazo es el cuerpo rígido por donde se transmite la fuerza. Sería el conductor de la fuerza, ¿no? Claro, sería tratando. La fuerza de un puñetazo viene del piso. ¿Ves? De la fuerza que tú le hagas al piso. ¿Por qué? Porque hay una ley de Newton que dice que es el principio de acción-reacción, que a cualquier objeto que reaccione sobre un objeto va a haber una respuesta, ¿cierto? Entonces, cuando tú reaccionas sobre el piso, cuando tú vas a dar un puñetazo, ¿qué tú haces? Tú te agachas, subes y ¡boom! Golpea. Entonces tú estás reaccionando sobre el piso. ¿Y qué hace el piso? Te devuelve una fuerza. Sí. Y esa fuerza se transmite a través de la pierna, después del tronco y después del brazo, del cuerpo rígido, que es el brazo que transmite ese cajetazo, como le dice uno, ¿no? Sí. Entonces la pliometría, que mucha gente hace esos saltos rápidos y cortos, es para tú aprender a tú sacarle la energía al piso y desarrollar la fuerza más rápida, ¿entiendes? Ok. Sí, es un poquito científico, enredado. Debería tener algo para ponértelo dibujado porque... No, pero ya yo sé que tenemos ya mucho material también para una segunda ocasión con usted y así poder desarrollar ese tipo de temas. Pero me gustaría hacer una pregunta relacionada a lo que usted estaba comentando al inicio, cuando me estaba respondiendo esta pregunta. A la hora de usted evaluar a un peleador, por ejemplo, para una preparación, también
se llega a evaluar con el oponente que él se va a enfrentar para saber por lo menos, por ejemplo, qué hace ese oponente y qué tú puedes hacer para contrarrestarlo a él? Claro, mira, la preparación física y el desarrollo de un atleta es un equipo. Cuando, no me gusta mencionar mis temas de mi carrera, pero mucha gente siempre me preguntaba, la pregunta que te hace la mayoría de la gente, los periodistas, la gente de la calle, los amigos, ¿cómo tú te hiciste para ganar tantas veces? Y yo siempre le decía que yo era un mensajero que iba a buscar una medalla y la traía. Porque detrás de mí estaba mi profesor, mi preparador físico, el psicólogo, que en esa época no había psicólogo, regularmente era un amigo tuyo, que te decía, déjate de pendejar y párate y entrena, pero ahora hay profesionales que lo hacen mejor o más bonito. Y mis padres, mis amigos, las instituciones deportivas que me apoyaron, que están dentro del Estado y no dentro del Estado también. Entonces, es un equipo que entrena a un atleta y el atleta es el resultado de ese trabajo. Entonces, cuando tú entrenas a un atleta, tú debes de entender que hay varias áreas en las que cada quien tiene que tomar una decisión, que no es el atleta que la toma. Porque el entrenamiento físico y el entrenamiento técnico-táctico, o sea, practicar Jiu-Jitsu, por ejemplo, o MMA, van de la mano. ¿Cuál es el primer error que seguro ustedes conocen, al igual que yo? Casi siempre los sensei son los que hacen la preparación física. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Sí. Yo te aseguro que si tú coges 10 sensei de los más conocidos del país y le haces la pregunta que yo te acabo de responder, no la van a responder. Porque no saben de ciencia. Son sensei, porque el sensei es la autoridad máxima, ¿no? La filosófica, sentimental y organigramo son la parte fundamental de toda arte marcial. Pero si el sensei no tiene conocimiento de ciencia del deporte, probablemente en vez de ayudarte, lo que tú haces es desayudarte con los mismos principios que ustedes saben que tenemos nosotros en las artes marciales, que el sensei es candela. Y si no es candela, tú eres un flojo. ¿Ven? Fuego. Es fuego. Deja esa vaina, si no, déjate la pendejo. No, porque ahí es que está el tema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso se hace en estadísticas. Porque el problema de las palabras es que las palabras son de aire y van al aire. Los números se escriben. Entonces, si tú vas a entrenar a un atleta, a José, que tú sabes que es un atleta que predomina la fuerza explosiva, es un atleta que cada 10, 15 segundos te tira un buen golpe explosivo y que lo puede realizar perfectamente por 5 rounds. Ok, tú tienes a José, lo entrena en base a eso, te desarrolla esas cualidades, pero él va a pelear con Manuel. ¿Ve? Manuel es un peleador que te engancha en su pelea y que te hace ir todo el tiempo hacia adelante. Buscando probablemente los grapplistas hacen mucho de eso. Te dejan que tú vengas, te desgastes un poco, te van por los pies y te cogen en el piso, ¿no es verdad? Entonces, si José, que tira un puño explosivo cada 15 segundos, se deja llevar del combate de Manuel, que ahí le atrato el tiempo, entonces en vez de cada 15 segundos va a tirar un puñetazo cada 8. Y en el tercer round va a estar muerto porque ese no es su sistema de pelea, ¿ves? Entonces tú dirás, concho, pero José entrenó muy bien, con un entrenador muy bueno que le buscamos, a Vivar Geraldino. Pero ¿qué pasa? Cuando te subiste ahí, te subiste a jugar boliche, no a MMA. ¿Y qué te pasó? Te fundió el tipo. La pelea de Nate Diaz es la mejor explicación visual que tú puedes tener, es repasarte esa pelea de esta noche. El competidor se pasó 4 rounds dándole piña a ese hombre, por todos lados. Al final, Nate Diaz le hizo así, y no se murió porque Dios parece que estaba viendo ese combate. Y ese tipo se ve que entrenó bien. O sea, ese tipo estaba en una buena forma física, porque ustedes lo vieron que prácticamente fue faltando 1 minuto 30 que Nate conecta ese golpe. Si la pelea lo hubieran cortado antes del puñetazo, el tipo gana por decisión no unánime, no. Hasta el mismo Nate Diaz hubiera votado por él. Exacto. Pero Nate Diaz le estaba preparando su camarón a él, porque Nate Diaz, ¿tú crees que no pensó? Porque es un veterano. Yo no me puedo ir con este tipo más joven que yo, con ese físico, con esa resistencia, a darme candela desde el primer minuto.
¿Qué dijo Nate Díaz? Yo cojo golpes, porque todo el mundo sabe que Nate Díaz asimila golpes, que eso no tiene madre. Bueno, pues a este que viene con ese brío, yo lo voy a poner a tirar trompa 3 rounds, y en el último le voy a dar. Y no le salió el plan por así. ¿Ve? Entonces todo se estropea si tú no sabes observar al otro y poner tus cualidades a favor de tu combate, no a favor del otro. No sé si me entienden. Sí. Claro. Tú puedes tener en Ngannou, si te pasó un puño, fíjate que en Ngannou, si tú te pones a ver de cuando empezó hasta ahora, él ha aprendido a pelear. En su última con Miocic se vio eso. Claro, porque mira, Miocic hubiera peleado con Ngannou al principio de su carrera y Miocic lo hubiese matado. Porque tú te acuerdas, hace un año o dos, cuando él peleó con otro moreno grande que dieron un show feísimo. Derek Lewis. ¿Por qué? Porque se tiraron 3 trompas de una vez, que los dos son iguales. En el primer round estaban muertos y los otros 3 rounds fue bailando, que estaban dándose besitos. Sí. Fue un show feísimo. Hasta lo abusaron, no sé si ustedes se acuerdan. No, de la peor pelea que se ha dado en el peso pesado en la UFC. Gracias a Dios, parece que este muchacho en Ngannou tiene algo en la cabeza y escuchó seguro a alguien que le dijo, mira muñeco, eso no puede pasar otra vez. Porque cuando tú pelees con un tipo que tenga media libra más de resistencia que ese que no tiene, te van a matar. O sea, Miocic, si esa pelea en ese año, en vez de hubiese sido con, ¿cómo se llama? Con Derek Lewis. Con Derek Lewis hubiese sido con Miocic, ¿sabes lo que le hubiese pasado a Ngannou? Tuviera en silla de ruedas. Entonces, ¿qué hizo Ngannou? Inteligentemente dijo, espérate. Y la última pelea, tú lo viste, se administró, sí. Golpeó, se movió, tiró algunos golpes para ir preparando, en vez de tirar un solo cantazo, como él tiraba, que sin preparar nada, eso era fuego para allá. Exacto. Pero él parece que alguien lo sentó y también él escuchó y dijo, bueno, si yo sigo con este ritmo cuando yo veo a un atleta, aunque yo no lo conozco, yo me lleno de orgullo cuando yo veo que un atleta crece. Tú sabes, yo me sentí como parte del equipo de él, aunque yo ni lo conozco, pero cuando tú ves que un atleta crece, te da orgullo porque crece en otro deporte, tú ves. Sí. Tú dices, wow, el tipo creció y eso es beneficioso para todo el deporte. O sea que tú tienes que saber examinar a tu oponente, obviamente, desde la parte técnica y desde la parte física también. Cómo él pelea técnicamente, pero cuál es su rango de ataque, para tú no cansarte ni caer atrás de él. Claro. Usted nos corrigió ya sobre la situación de lo que sería lo cardiovascular y la resistencia. O sea, mi duda, entiendo que sería la última pregunta de mi parte, no sé, Ariel. Cuando estamos hablando de entrenamiento, estábamos diciendo aquí cardiovascular, pero me imagino entonces que sería entrenamiento de resistencia en lo que sería para atletas de MMA. Entiendo yo que es algo muy importante. ¿Es usted partidario del enfoque únicamente en, bueno, decía cardio, sería resistencia de baja intensidad, o más bien incluir o enfatizar en el de alta intensidad? ¿Cuál sería la mejor opción para un atleta de artes marciales mixtas? No, las dos. Lo que tú tienes que saber es cuándo la va a poner. ¿En qué ciclo, como te hablé, del entrenamiento, tú vas? Para darte una definición grosa, la etapa general del entrenamiento, no es vamos a pelear dentro de un año, empezamos mañana a entrenar. La etapa general del entrenamiento, donde nosotros vamos a buscar la fuerza máxima y la resistencia general, tiene un componente que son prácticas mucho volumen, o sea, mucho tiempo de práctica, pero no una intensidad tan fuerte. ¿Ves? Porque a mayor volumen, menos intensidad, porque nadie puede sostener una intensidad por mucho tiempo. Entonces, a medida que se va entrando a la etapa específica, que es entrenar parecido al deporte que tú haces, entonces las prácticas son de menos volumen, pero más intensidad. ¿Ves? Y eso hace que el cuerpo haga lo que se llama una supercompensación, que entrene y se desentrene, que entrene y se desentrene, ¿entiendes? Entonces, eso hay que saberlo poner en su lugar, en el tiempo correcto. Lo que tú no puedes es vivir en ninguno de los dos mundos por mucho tiempo. ¿Ves? Porque entonces el cuerpo no se adapta, no se readapta. ¿Tú ves? Entonces sí, el entrenamiento de baja intensidad, tú pudieras hacerlo en la etapa general del entrenamiento, donde se trabaja mucho la capacidad básica y también el aspecto técnico-táctico.
Tú ves, con la técnica de cómo depurar la técnica del combate, no el combate, sino que tú vas a hacer, tirar mejor el golpe, el moverte mejor, los takedown, cómo hacerlo mejor, la técnica de Newaza o de piso o grappling, como lo llaman en la MMA. Son prácticas de alto volumen, pero de baja intensidad. Entonces, tú tienes que saber vivir entre los dos mundos. Excelente. Bisbal, nos gustaría también que si nos puede hablar un poquito de qué debe hacer un atleta, aparte de tener una buena dieta y un buen plan de sueño, qué suplementación ellos deberían tener para también complementar esa parte de la dieta y el plan de sueño. Mira, lo más importante dentro del entrenamiento no es el entrenamiento, es el sueño y la alimentación. El entrenamiento es un suplemento. Ok. Que es lo que la gente malinterpreta. Tú tienes que buscarte un buen entrenador. Yo prefiero que tú te busques un buen suplementador que un buen entrenador, porque te puedo poner un ejemplo visual. Si tú entrenas a José y le buscas un entrenador de alto nivel de MMA, o sea, la parte técnica y un buen entrenador físico, ¿no? Se supone que va a entrenar muy bien y que le debe de ir muy bien, ¿cierto? Sí. Pero pasa que José vive en Loma Melle, al lado de un colmadón, y cuando llega a su casa, en vez de dormirse, duerme en una casa de 5, con un maldito calor, al lado de un colmadón con música. Ahora no, pero aunque en algunos barrios todavía están hasta tarde. Y José, si logra dormir 1 hora es mucho en toda la noche, por el calor, por la bulla. ¿Tú sabes lo que va a pasar con José? Se va a morir. ¿Ve? Entonces, la suplementación, en cuanto a alimentación se refiere, muchas veces es festinada. Festinada es que se usa de manera empírica y con poco control, porque lo mismo que te hablé ahorita del entrenamiento, el entrenamiento para mí no es el mismo entrenamiento que para ustedes. ¿Ves? Entonces, siempre hay lo que está de moda, que usa creatina, que usa aminoácidos, que usa polvo de proteína, que usa todas esas pendejadas que hay por ahí, que son buenas, pero si a tu automóvil tú le revisas el aceite y está lleno y tú le echas un cuarto más de aceite, tú le vas a traer un problema a ese motor. Claro. Si tú no tienes deficiencia de vitamina B, tú no tienes por qué tomar vitamina B. Si tú tienes una buena alimentación con una proteína de buena calidad, tú no tienes por qué tomar tanto suplemento de proteína. Que el atleta necesita una alta cantidad de proteína para entrenar, más que comparado con una población general, sí. Y de ahí viene la suplementación, que su nombre lo dice todo, es suplementar, no es esencial. ¿Entiendes? Lo esencial es que tú busques esa proteína de fuente de calidad, como la carne, por ejemplo, una carne de buena calidad. Y entonces la suplementación debe hacerse en base a una analítica sanguínea. Tú, eso se hace una analítica sanguínea, es lo que nosotros le llamamos análisis, ¿no? La que tú vas a cansar. Y de ahí, tú primero empiezas, en mi forma de hacerlo, porque hay muchas formas y muchas escuelas de pensamiento diferentes a la mía. Primero tú vas a un estudio de las hormonas, de cómo está el funcionamiento de las hormonas del cuerpo. Y después, o al mismo tiempo, tú buscas cómo está el cuerpo con los principales minerales, que son los electrolitos. ¿Ves? Porque cuando las hormonas están descontroladas, no hay suplemento que sirva. ¿Ves? Porque las hormonas, acuérdate que son los catalizadores de las funciones del cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes una hormona descontrolada, por ejemplo, tú sufres de hipotiroidismo, no importa qué también tú entrenes ni qué tanto suplemento tú te tomes, tú vas a tener un problema. ¿Ves? Si tú tienes una deficiencia de magnesio, por ejemplo, que es muy común en la República Dominicana porque es un país que constantemente está por el 80% de la humedad relativa, y tú entrenas un deporte como el MMA,
y tomas agua de mala calidad, que son la mayoría en la República Dominicana, tus minerales, tú vas a tener un déficit de minerales. Entonces, cuando tú tienes un déficit de minerales, hay hormonas que no van a funcionar bien. ¿Ves? Porque los minerales, como el magnesio, son los que ayudan a las hormonas a hacer su trabajo, entre otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Para no irme mucho a los científicos. Entonces, tú puedes tener los mejores suplementos y que te patrocine una tienda de suplementos, pero si tú no descubres de dónde está el problema y cuál es la necesidad real, bueno, pues tú simplemente estás echándote un polvo en la boca que o lo va a sudar o por el otro lado. Pero regularmente debe hacerse una analítica sanguínea que incluya alguna de las hormonas y una analítica en cuanto al balance de electrolitos en el cuerpo, qué tanto balance de los minerales principales en el cuerpo. Y de ahí se pasa a la deficiencia de vitaminas y con un buen nutricionista que sepa cuánta cantidad de los macronutrientes tú tienes que utilizar durante el entrenamiento, bueno, pues se hace un plan de nutrición. Excelente. Pues, Big Bad, muchísimas gracias por la oportunidad. Un conversatorio bastante enriquecedor, de verdad que sí. Y sé que las personas que nos siguen también lo van a disfrutar. Más adelante, sí, tumbó muchos santos hoy. Y yo aspiro a que más adelante tengamos la oportunidad de repetirlo, porque de verdad que sí, que he quedado fascinado con todo lo que usted ha explicado y lo que las costumbres que nosotros hemos puesto como buenas, pero que en realidad es algo que no sabíamos en lo que estábamos haciendo, particularmente yo, que me abrió los ojos con muchas cosas. De verdad que sí, muchísimas gracias. Con eso de correr y la cuica ya tumbó muchos santos. Y ustedes saben la cantidad de enemigos que yo me he traído en el béisbol por eso. Pero nada, realmente yo les agradezco mucho porque el conocimiento no pesa. Exacto. Y si uno lo puede transmitir, bueno, el ciclo de vida se completa, porque usted no hace nada sabiendo mucho si no lo comparte. Así es. Porque según la filosofía del judo, en la comunidad, la prosperidad individual es la prosperidad colectiva. Yo no hago nada con ser el único fisiólogo en el país si yo no transmito esos conocimientos de fisiología a la otra persona que lo necesita. Entonces no estoy cerrando el ciclo de vida, y para mí es de mucho placer enseñar estas cosas, hacer que la gente aprenda, que aprenda de lo que yo sé, obviamente sin alimentar mi ego, que no tengo. No sé dónde lo dejé botado. Esto es simplemente para compartir, para divertirnos y para que al final la MMA se desarrolle. Porque, como le dije, si mi progreso como profesional de la salud yo no se lo transmito a la MMA, entonces la MMA tampoco progresa. Entonces, para mí es importante que la MMA o el judo, el taekwondo, el boxeo progresen, porque eso es parte de nuestra sociedad. La MMA nos pertenece a todos, no solamente a los que son buenos competidores, sino también a nosotros los fans y también a la sociedad, porque da un ejemplo de sacrificio para los niños que en vez de estar en la calle haciendo bobería o jugando Nintendo, bueno, sepan que hay una forma de progresar que pudiera ser a través de la MMA. O sea que yo estoy agradecido, estoy al servicio de la comunidad de las artes marciales, porque eso es lo que soy. La mayoría de la gente me ve a mí como judoka, no como fisiólogo. Sí. No sé. Y saber que yo me retiré hace ya 16 años, todavía hay gente que me pregunta, ¿cuándo va a pelear? Digo, ¿va a pelear con quién? No, pero será en mi casa ya. No, digo, yo no puedo pelear con mi abuela, entonces, pero eso es lo que yo soy, un arte marcialista, que no solamente practico judo, porque el judo fue lo que yo tuve resultados, pero yo fui karateca, también hice lucha olímpica, y también soy cinturón morado en jiu-jitsu. En jiu-jitsu brasileño, sí. Sí, yo soy alumno de Daniel Valverde, un brasileño que vive en Miami, que es el entrenador de Minotauro Nogueira, de Anderson Silva, con lo cual tuve
el honor de entrenar con George Masvidal. Ese grupo éramos de la misma escuela. Empezamos todos juntos en la misma escuela en Miami. Excelente. Wow, De verdad excelente. que muy interesante todo lo que usted habló aquí con nosotros. Y de verdad que le abre también la mente a todo el que pueda ver esta entrevista, porque aquí se está haciendo o se está practicando, por así decirlo, una metodología diferente para los entrenamientos que no se veía antes. O sea, todo lo que usted explicó hoy, mucha gente desconoce todo eso, y yo entiendo que a raíz de esta entrevista ya se van a educar un poquito más y van a comprender que no solamente estoy en un gimnasio, levantar la pesa, vete con los bíceps grandes, los tríceps y todo eso, sino que hay una ciencia detrás que te ayuda a ti a mejorar tu desempeño a nivel de competencia. De verdad que Claro muchas que gracias. sí. Así que gracias a ustedes y cualquier persona de la MMA que necesite de nuestra compañía, pues estamos siempre a la orden. Ah, excelente. Ya usted sabe, esta plataforma es suya y también de G-Health para lo que necesiten. Así Y es. estamos a la orden. Señores, Big Bar Geraldino con nosotros. Un placer. Gracias. Es la reina Beats.